El caso asunta a la niña asesinada por sus padres. Una pareja que caminaba en la madrugada del domingo por una zona forestal próxima a Santiago de Compostela fue la que dio la voz de alarma. En una pista de la parroquia de Cacheiras, en un municipio del cinturón de la capital de Galicia llamado Teo, yacía el cadáver de una niña de 12 años. Era la 1:39 cuando recibió el aviso la Guardia Civil y al lugar se trasladó el juez de guardia. El cuerpo presentaba signos de violencia y pertenecía a una pequeña con domicilio en Santiago cuya desaparición había sido denunciada por sus padres apenas 3 horas antes. La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias de la muerte y las primeras pesquisas descartan que la menor haya sido víctima de una agresión sexual. Según informaciones hechas públicas este domingo por la cadena SER, los investigadores apuntan a que la niña santiaguesa pudo morir por asfixia. El caso está bajo secreto de sumario y en manos del juez de guardia, José Antonio Vázquez Taín, el mismo instructor que investigó la desaparición del valioso Códice Calistino de la Catedral de Santiago en julio de 2011. Ayer por la tarde estaba previsto que se le efectuase la autopsia al cadáver de la niña. Los investigadores sospechan que el punto donde se encontró el cadáver, la cuneta de una pista forestal ubicada en un lugar llamado Feros, perteneciente a un ayuntamiento colindante con Santiago, no fue el mismo en el que falleció la menor, a la que se le perdió el rastro el sábado por la tarde en la capital gallega, donde residía y estudiaba. Después de las 7 de la tarde, un vecino de Cacheiras que pasó por el lugar donde apareció el cuerpo aproximadamente 1 hora antes del hallazgo, pasada la medianoche del domingo, aseguró no haber visto nada extraño en el camino. Sin embargo, sobre la 1:30 una pareja de jóvenes que se dirigía a una fiesta patronal en la parroquia de Oza, ubicada a unos 3 kilómetros, se topó en esa misma pista con el cuerpo de la niña, en un punto ubicado a menos de 200 metros de la carretera AC841. Los padres de la fallecida habían denunciado la desaparición de su hija a las 10:30 del sábado en la comisaría central de la capital de Galicia. La menor, de origen chino, había salido de la casa de uno de sus progenitores sin destino conocido alrededor de las 7 de la tarde, pero ya no se volvió a saber nada sobre su paradero. Solo 3 horas después de la denuncia familiar ante la policía, se produjo el hallazgo de su cadáver en el vial forestal de Teo, a unos 7 kilómetros del centro de Santiago de Compostela. El levantamiento del cuerpo se produjo a las 7 de la mañana de ayer. Agentes de la Guardia Civil y del Laboratorio de Criminalística acordonaron la zona del municipio donde se encontró el cuerpo de la niña, un área muy próxima a una carretera general, y a lo largo de toda la jornada inspeccionaron el entorno en busca de pistas que puedan llevar a esclarecer el suceso. El juez José Antonio Vázquez Taín ha decretado el secreto de sumario. La noticia del hallazgo del cadáver de la menor en una de sus parroquias conmocionó a los vecinos de Teo, una localidad del cinturón compostelano con unos 18.000 habitantes. El alcalde, Martiño Noriega, se afanó en transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en la investigación, con el fin de que no se extienda la alarma. Las investigaciones del homicidio están en manos de los agentes de la Guardia Civil de A Coruña. El trágico suceso ocurrido en Santiago es la segunda muerte violenta pendiente de aclarar registrada en la provincia de A Coruña en los últimos 20 días. Una vecina de Cabanas, un pequeño municipio situado entre A Coruña y Ferrol, fue hallada muerta el pasado 2 de septiembre en una zona boscosa a 400 metros de su domicilio. Elisa María Bruñedo, de 46 años, había salido a pasear sola por el entorno de su casa pero nunca volvió. Un amplio dispositivo de búsqueda rastreó el área durante horas cuando su familia denunció la desaparición. Su cuerpo presentaba señales de que había sido violada y apuñalada. La investigación sigue abierta sin que por el momento se hayan producido detenciones. Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña de 12 años que fue hallada muerta el pasado domingo, permanece en el cuartel de la Guardia Civil de Lances, en A Coruña, donde llegó en torno a las 2 de este martes tras haber sido detenida en Santiago por un presunto delito de homicidio, a raíz de las incoherencias percibidas en su testimonio en relación a la desaparición de su hija adoptiva. Esta conocida abogada de Santiago de Compostela fue detenida por la Guardia Civil en el entorno del mediodía de este martes, después de que se celebrase en el compostelano tanatorio de Boisaca la incineración del cuerpo de Asunta y fue conducida al cuartel de A Coruña, donde inicialmente podría permanecer durante 48 horas. Al tratarse de una detención de carácter policial, es decir, no ordenada por el juez, Rosario Porto podría estar en dependencias de la Benemérita hasta 48 horas, pero en caso de que considere que exista una causa justificada,
Podría ampliarse este plazo a 72 horas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Como por el momento se trata de una detención policial, aún no se sabe cuándo podría pasar a disposición judicial. En principio, está previsto que pase, al menos, esta jornada en dependencias de la Guardia Civil, a la espera de que preste declaración si es que accede a ello. En su primera declaración, Rosario Porto, abogada y excónsul de Francia en Galicia, contó que a principios de verano sorprendió a un hombre dentro de su casa, ubicada en una céntrica calle de Santiago, que había intentado asfixiar a la menor pero, al percatarse de su presencia, el presunto agresor huyó. Pese al incidente, la madre no presentó denuncia por estos hechos, han detallado a F fuentes de la investigación, que han considerado extraño tanto este relato como otros datos aportados por Rosario Porto. La investigación en las últimas horas ya se centraban en el entorno más próximo de la menor, pues algunos indicios apuntaban que los responsables de lo ocurrido podrían encontrarse entre su círculo familiar. Además, se ha procedido a revisar pormenorizadamente las cintas de las cámaras de seguridad del centro compostelano, por donde se habría movido la menor antes de su desaparición, una niña de origen chino adoptada cuando tenía menos de un año de edad por la pareja que formaban la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Esta mañana, la portavoz de la familia, Tareixa Navaza, en una conversación con Radio Galega desmentía primero la noticia para después matizar que no le constaba la detención porque la madre, dijo, acaba de salir del tanatorio, lo que incrementó la confusión por el arresto. La autopsia apunta que Asunta Basterra falleció sobre las 9 de la noche del sábado, apenas una hora después de que según su familia saliera de casa con sus llaves, y hora y media antes de que sus padres denunciaran su desaparición. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se produjo una muerte violenta, si bien el cuerpo de la niña no presentaba golpes ni marcas de estrangulamiento, por lo que no se descarta una muerte por asfixia. De todas formas serán los análisis biológicos y toxicológicos de muestras remitidas a Madrid las que esclarecerán lo ocurrido. Una vez realizada la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Santiago de Compostela, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, acordó ayer entregar a la familia el cadáver de la niña, así como de sus objetos personales. Hoy mismo será incinerada. El instituto en el que estudiaba la niña de 12 años hallada muerta el fin de semana, el IES Rosalía de Castro, ha suspendido todas las actividades programadas para esta tarde, tanto las lectivas como las deportivas o de otro tipo, con el fin de facilitar que alumnos, profesores y trabajadores puedan acudir al funeral de la menor, que se celebrará a las 8:30 horas en una iglesia de la zona nueva de Santiago. Pesar e incredulidad eran las sensaciones que expresaban los rostros de unos 900 compañeros de Asunta durante la concentración silenciosa que realizaron ayer en el patio del instituto donde estudiaba la menor. Alfonso Basterra, el padre de la niña asesinada en Santiago, acaba de ser detenido por la Guardia Civil imputado por homicidio, como ya lo está su exmujer, Rosario Porto, que permanece detenida desde el mediodía de ayer. Ambos estuvieron presentes en el registro efectuado en la casa que Rosario tiene en Teo, cerca de Santiago, y que está situada a apenas 3 kilómetros del lugar en el que apareció el cadáver, y donde la investigación cree que pudo morir Asunta. El registro, que duró casi 7 horas, terminó poco después de las 7:30. El padre de la niña está siendo conducido por la Guardia Civil hasta la comandancia de A Coruña. Una comitiva integrada por un primer coche sin rotular y con una sirena, otro de la Guardia Civil y un tercer vehículo marca Mini en el que el padre de la niña se había reincorporado esta tarde al registro salieron de la casa camino a Lances. Con la detención de Basterra, la investigación anuncia que no se llevarán a cabo más indagaciones en otros inmuebles de la pareja. Los padres de la niña no prestarán declaración mañana ante el juez. A primera hora de la mañana, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había comunicado que el padre de Asunta, Alfonso Basterra, estaba también imputado por homicidio en el marco de la investigación de la muerte de la niña el pasado sábado, aunque permaneció en libertad toda la mañana. A primera hora también, un coche camuflado de la Guardia Civil trasladó a la madre de la niña desde los calabozos de Lances en A Coruña, donde pasó la noche, a los juzgados de Santiago. Hacia las 11:15 de la mañana, y también en un coche camuflado, Rosario Porto fue trasladada para participar en un registro en la casa familiar de Teo, muy cerca de donde fue encontrado el cadáver de la niña, a donde llegó a las 12 menos cuarto.
En el registro también estuvo presente el padre de la pequeña, Alfonso Basterra, a quien el juez había citado como imputado para garantizar sus derechos legales durante la práctica de esta diligencia, y quien llegó a la casa en un taxi a las 11:30. El padre de Asunta salió de la vivienda de Teo sobre las 3:10, acompañado de su abogado, para volver momentáneamente al centro de Santiago y regresar a Teo una hora después para continuar con el registro. Alfonso Basterra llegó al domicilio donde Asunta y Rosario vivían en la calle Doutor Teixeiro, en el ensanche compostelano, solo y en un taxi que le dejó delante de su casa. Tras permanecer allí algo menos de una hora, volvió a salir, y sin responder a las preguntas de los numerosos periodistas concentrados en su casa, apuró el paso para reunirse en la calle Rosa con su abogado. El letrado dijo no poder responder a las preguntas, pero comentó que intentaría hacerlo en las próximas horas, informó Marga Mosteiro. Cuando Alfonso Basterra salió por primera vez de la vivienda donde se sospecha que pudo morir Asunta, también lo hizo el juez Vázquez Taín. Dentro de la casa de Teo, que ya fuera registrada el domingo y donde se encontró la cuerda naranja que puede relacionar a Asunta con la casa, prosigue el registro con la presencia de la madre de la niña, la policía judicial y el equipo especializado en homicidios trasladado desde A Coruña. El registro comenzó a las 12 del mediodía y se prolongó hasta pasadas las 7:30. Sobre esa hora, la policía científica abandonó en una furgoneta la casa de Teo. También salía, en un Citroën negro con sirena policial, la madre de la niña. El padre se había marchado de la vivienda una media hora antes, también en un coche policial de paisano y escoltado por la Guardia Civil. Entre ambos progenitores ha abandonado la casa la secretaria judicial, que estuvo presente en los registros durante toda la jornada. El juez José Antonio Vázquez Taín se unió al equipo de investigadores a las 3:20 horas. Rosario Porto fue detenida ayer a la salida del tanatorio en el que fueron incinerados los restos de Asunta después de que una cámara de seguridad la grabase junto a su hija en el coche, en dirección a Teo, a una hora en la que supuestamente la niña ya había desaparecido. El cadáver de Asunta apareció en una pista forestal de Teo el pasado sábado por la noche. Las pruebas toxicológicas realizadas al cadáver de la niña Asunta Basterra Porto, que fue hallada en un camino forestal de Teo, A Coruña, en la madrugada del pasado 22 de septiembre y de cuyo homicidio se acusa a sus padres, revelan una cantidad letal de lorazepam, un ansiolítico cuya marca comercial más conocida es Orfidal. Según fuentes vinculadas al caso, los análisis arrojan un índice de 0,68 miligramos por litro de sangre, o lo que es lo mismo, 0,68 microgramos por mililitro, frente a la que, explican las mismas personas, se consideraría normal o fuera de riesgo para la salud, 0,04, una cantidad 17 veces inferior. Según el psiquiatra forense y toxicólogo José Cabrera Forneiro, consultado por El País, unos niveles de 0,68 microgramos por mililitro en sangre de lorazepam implican necesariamente toxicidad cercana a la posibilidad de morir, y más aún en niños menores de 12 años. Cabrera añade: solo en la experiencia clínica con intentos de suicidio en adultos hemos encontrado niveles máximos de 0,60 microgramos por mililitro tras ingerir unas 5 cajas completas del medicamento. El lorazepam está contraindicado para los menores de 12 años. Asunta murió en la tarde del sábado 21, cuando le faltaban 10 días para cumplir 13 años. Si en el análisis de sangre inicial de la niña se encontraron 0,68 microgramos por mililitro de lorazepam, eso en términos forenses significa 3 cosas irrefutables, sigue exponiendo el psiquiatra forense, autor del libro Toxicología de los psicofármacos. La primera es que tuvo que ingerir una cantidad equivalente a varias cajas del medicamento. La segunda es que quien lo hizo con la intencionalidad de acabar con la vida de Asunta. Y la tercera es que transcurrió poquísimo tiempo entre la ingesta del medicamento y el fallecimiento. Fuentes próximas a la investigación sugieren que la dosis de lorazepam, un principio activo del grupo de las benzodiazepinas, podría haberle provocado a Asunta un estado semejante al coma etílico. Las mismas fuentes advierten de que, en las declaraciones recabadas estos días, un testigo relató a los investigadores que la niña le había dicho que en su casa le daban unos polvos blancos, en referencia a algún medicamento. No obstante, estas personas insisten en que la niña estaba completamente sana y no necesitaba ningún tipo de fármaco, ni para el asma ni para nada. Desde la detención de los padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra,
Distintos profesores de la niña han revelado episodios anteriores en los que Asunta no se encontraba en condiciones de asistir a clase. El 16 de julio pasado llegó muy mareada a la academia de música y permaneció todo el rato tumbada. 3 días antes de morir, su madre excusó la asistencia de la niña al gimnasio donde practicaba ballet, mediante un mensaje de SMS en el que indicaba que la chiquilla había tomado pastillas y estaba KO. Si Asunta hubiese muerto como consecuencia de una dosis letal y no por asfixia, fuentes de la investigación apuntan que es posible que fuese maniatada inmediatamente después de morir para así poder trasladar el cadáver fácilmente hasta un camino forestal. Atándola tan pronto, con el cuerpo aún caliente, la autopsia no habría podido establecer si las marcas de las cuerdas en muñecas y tobillos son premortem o postmortem. La policía judicial de la Guardia Civil busca saliva de la niña en cojines y en varios peluches que los agentes se llevaron de las casas de la familia para determinar si fue asesinada por sofocación con alguno de estos objetos. En la primera inspección de la Guardia Civil al chalet de Theo, la misma noche en que se halló el cuerpo, fue hallado en una cesta un fragmento de cuerda anaranjada, similar a que se localizó junto al cadáver, así como un pañuelo y una mascarilla. Porto, una mujer extremadamente menuda, afectada por una enfermedad, lupus, se echa a los brazos de una nueva visitante. Lo cuenta 2 días después una de las personas que está en la casa familiar de la calle Doutor Teixeiro. Van saliendo todos de la cocina y se dirigen al salón sin encender las luces. El piso es una casa sin cadáver, propiedad de una familia amputada. Es domingo por la tarde y la hija de Charitín y Alfonso, como se les llama en la intimidad, ha aparecido muerta. En esa casa, supuestamente, nadie sabe cómo ni por qué. La preocupación de Alfonso Basterra, un periodista que trabajó en medios como El Correo Gallego, COPE y Expansión, es que su pajarillo no haya sufrido. Se abalanza sobre sus amigos en el salón para preguntar si Asunta lo habrá pasado mal en los momentos finales. Le responden una y otra vez que no, que seguramente se murió de un golpe seco o que ese golpe la dejó inconsciente. Charo Porto se levanta y se sienta cada 2 por 3, aturdida. Tanto ella como Alfonso están molestos por el interrogatorio de la Guardia Civil. Consideran que no fueron bien tratados. Dicen allí, en el salón, que les hicieron sentirse culpables. Una psicóloga amiga llama a la casa, ni Charo ni Alfonso contestan a sus móviles, solo se atiende al fijo, que siempre coge uno de los amigos, para preguntar qué tal están. Se le contesta que hundidos e impactados por el interrogatorio. Diles que no se asusten, pide, que esto es el procedimiento y tienen que preguntar con el mayor rigor al círculo más íntimo. En todos los casos es así, concluye. Pero el matrimonio ha tomado una decisión, ya solo hablarán con el juez, no quieren saber nada de la Guardia Civil. Todos sudan por el calor que hay en el piso menos Charo, que tirita. Varias familias ese domingo a primera hora se despertaron con una llamada. ¿Estás despierto? Lo siento. Tengo una malísima noticia, escucha uno de los amigos del matrimonio en cama. Se levanta de un salto, también su mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa niña que dicen en el telediario que apareció muerta en Theo, es la hija de Charitín y Alfonso. Es Asunta Basterra Porto. ¿Cómo para no conocerla? La primera niña china que se adoptó en Santiago, hija de un matrimonio popular en la ciudad, casi como en un cuento, una exquisitez de niña. Uno de los temas de conversación que más agradaba a sus padres era Asunta. Pocos amigos se dirigían a ellos sin mencionarles el privilegio que tenían por criar a alguien así. Siempre, en cualquier parte, como te encontrases a Charo y a Alfonso, era imposible no hablarles de la niña, que la viste aquí o allá y que es maravillosa, que se está poniendo guapísima, que es inteligente como ninguna otra niña de Santiago. Los dos, cuentan sus amigos, se iban con el pecho inflado. Si estuviese vivo Francisco Portomella, se reconocería fácilmente en ellos. Él también pavoneaba de hija primero y de nieta después. A los 12 años Asunta dominaba varios idiomas, iba a un curso adelantada, hacía danza clásica, tocaba el piano y escribía. Había comenzado un blog en inglés junto a su profesora, Sophie Elizabeth Patton, en el que narra 2 asesinatos en una familia feliz. Sophie Elizabeth es una chica inglesa cuyo domicilio aparece en Curantebello, una aldea a 10 kilómetros de Astrada, Pontevedra. Como actividad económica consta que vende semillas y piensos, pero a sus pocos vecinos de esta aldea del rural semidesierta no les consta que comerciase con nada. Era una profesora de inglés que trabajaba en Santiago.
Unos dicen que en abril anunció que volvía a su país, otros, que simplemente dejaron de verla desde antes del verano. El blog que empezó con Asunta es de julio de 2012. Portomella, un hombre de baja estatura, abogado que hizo fortuna y prestigio a finales de los 70, habitual en actos culturales y saraos sociales como el premio al gallego del año, cortés hasta el extremo, dulce y avaro como su hija, abrían la cartera dentro de casa, dice gráficamente un periodista, adoraba a Charo. Era su única hija. Ella estudió Derecho por él, heredó el consulado honorario de Francia en Santiago por él, también su despacho de abogados y en cada acto al que acudían y ella tenía que hablar. Paco Porto asediaba en el cóctel al primero que veía, ¿cómo la viste? ¿Qué tal estuvo? Siempre se le contestaba la verdad, que Charo había hablado con soltura y él se retiraba orgulloso. Estaba casado con Curro, Socorro Ortega Romero, una profesora de Historia de Arte que dio clases en el Instituto Peleteiro y en la Universidad de Santiago. Era miembro de la Real Academia de las Bellas Artes y presidía la Asociación de Antiguos Alumnos. Tan popular como su marido, la muerte de Curro fue reseñada por La Voz de Galicia, que informó de su fallecimiento repentino en casa y recordaba sus publicaciones sobre el barroco de Santiago o la vida de Miguel Ferro Cabeiro, maestro de obras de la catedral. Cuando muere Curro, el 10 de diciembre de 2011, la relación entre padre e hija se estrecha. El hombre fallece 7 meses más tarde que su mujer, a los 88 años. Su vida de los últimos años tuvo una protagonista, Asunta. La paseaba por la Alameda y por el centro, su devoción por la niña era absoluta. Un viejo amigo de él dice el viernes en Santiago, yo lo quería y lo estimaba mucho, por eso te digo, menos mal que está muerto. La vida de Charo cambió a la muerte de su padre. Dejó su despacho de abogados, dejó a su marido, y sobre todo, se agravó su enfermedad, el lupus. Este verano habló con una amiga y le dijo que le tenía que contar algo, que había estado ingresada debido a un recrudecimiento de su mal. Le dijo, también, que estaba preocupada porque a veces los enfermos de lupus, cuando estos brotes son fuertes, tienen derivaciones neurológicas fuertes. Un amigo de Charo cuenta que en los últimos 3 meses padecía algo parecido a una depresión. Gente de su círculo habla de sus problemas económicos, la abogada tenía problemas de liquidez. Mantener la enorme finca de Teo, los pisos de Santiago y el piso de Vilanova de Arousa le costaba un dineral. Por eso quiso vender la casa familiar de Teo. La puso a la venta, pero el precio fue inasumible para los compradores. No eran tiempos propicios. La casa se retiró discretamente del mercado, pero Charo necesitaba dinero. Había encargado a una arquitecta el derribo interior del piso de sus padres y pretendía adaptarlo a las necesidades de ella y de su hija. Iba a ser la casa en la que las dos siguieran su vida tras la separación de Charo y Alfonso. Un día antes del verano, sin embargo, llamó a una amiga por teléfono para anular una cita que tenía con ella. Le dijo que estaba allí porque tenía que frenarlo todo, que no podía seguir con la obra de la casa, que no le daba para más el dinero. Unos meses después, su círculo íntimo ve a Charo deambulando por su piso sin saber nada del cadáver de su hija. 4 forenses trabajan en la autopsia. De repente suena el teléfono de Alfonso. Ve la pantalla y esta vez coge. Es José Manuel Rey Nobja, director del Correo Gallego, periódico en el que trabajó Basterra. Le dice que ha acabado la autopsia y no han encontrado nada. Alfonso musita algo y cuelga. Comunica la noticia al resto de la casa. ¿Cómo nada? Eso es imposible. Tuvo que morir de algo, no se pudo morir sola, se concluye. Alguien decide llamar a la psicóloga que se había comunicado antes con ellos. Esta les dice, cuenta uno de los presentes, que aunque se haya muerto de un infarto, tiene que saberse igual el motivo. Esta mujer tiene una amiga que resulta ser una responsable del instituto forense. Mueven hilos para llegar a ella. Finalmente acceden. Les comunica que aunque la autopsia haya terminado, no les van a decir nada a los padres. Le explica que por procedimiento, los forenses hacen un informe, se lo dan a la policía y la policía al juez, pero no se comunica antes a nadie. Se les informa de que pueden hablar, si quieren, con el juez, pero no con los forenses ni con la policía. El juez los va a recibir, el juez les contará hasta donde pueda. De pronto alguien cae en la cuenta de que los padres de Asunta deberían empezar a pensar qué hacer con el cuerpo de la niña cuando se lo entregue la policía. Ni Charo ni Alfonso saben de qué les están hablando. Miran a sus amigos con cara de ¿qué cuerpo? ¿Qué Asunta? Parecen a punto de entrar en un universo paralelo.
Pasan las 10 de la noche del domingo y el matrimonio lleva sin dormir desde la noche del viernes. Es el momento en que Charo Porto dice mirando el piano que tocaba Asunta: yo aquí no me quedo porque cojo un hacha y lo destrozo. Una de las psicólogas a las que consultan les dice que llamen a la policía y comuniquen las direcciones de las casas en las que van a estar durmiendo para que sepan dónde localizarlos. Habían llegado ya noticias de que el portal estaba lleno de periodistas. El grupo decide arropar al matrimonio. Alguien repara en que Porto sigue temblando pese al calor. Le piden que vaya a la habitación a buscarse algo con lo que abrigarse y también ropa para el día siguiente. Dice levantando la voz que ella no puede entrar en ninguna habitación, que no puede estar allí. La madrina de la niña, Tati, le pone una chaqueta por encima. Al día siguiente, lunes, el tanatorio parece en boca de uno de los amigos de la pareja, la toma de posesión de Obama. Ese día, ya de noche, a punto de tirar la toalla, no sé qué más decir. Todo lo que viene ahora es morbo. La periodista Navaza cuenta que de mañana la sorprendió la llamada de Charo. Quiero pedirte un favor muy especial y entenderé que me digas que no, y te seguiré queriendo igual, le dice. Quiere que ejerza de portavoz de la familia. La toma de posesión de Obama los ha desbordado. Dije que sí, decía esa noche Navaza. De toda mi vida periodística, es el peor cometido que tuve nunca, le dijo en directo a Fernando Onega. Yo conozco este periodismo, diría horas después. Yo sé que buscan alimentar horas y horas, y yo no podía tener información para llenar ese tiempo porque lo que había era lo que dije, una familia idílica a la que habían matado a su niña, nada más. Navaza le arrancó un par de sonrisas a Charo Porto. Cuando le dijo que le estaba contando a los medios que el que se encargaba de cocinar en casa era Alfonso, me estás arruinando el caché, respondió Charo, y cuando le advirtió que ella también iba a necesitar, como Charo, Orfidal, pero que preguntó en una farmacia y le dijeron que se lo había llevado todo la señora Porto. Sonrieron. Hay gente que la condenó por las risas en el registro. No es posible estar 72 horas llorando. Hasta por nervios te ríes, decía esa noche del lunes. Navaza se retiró de los micrófonos un día después y se encerró en su casa. Antes dijo: no quiero pensar en nada. Ya dudo de todo. Eso sí, me gusta que a la gente la condene antes un juez, nadie más. El martes por la mañana se produce la siguiente escena. Un hombre alto de ojos claros se encuentra hablando con Charo. La charla la interrumpe una amiga de ella, que es la que cuenta la escena. ¿Me la deja un momentito, que tengo que preguntarle una cosa? El hombre accede con amabilidad. Esta mujer le pregunta a Charo por un supuesto asalto en verano a su casa en el que un individuo, oculto con un pasamontañas y con guantes de látex, trató de matar a su hija asfixiándola, que este individuo salió a la fuga, y que tras hablar con su expareja, Charo decidió no denunciar para no causar trauma a la niña. Tan delirante historia había dejado helados a muchos conocidos de ella. La mujer le pide explicaciones con suavidad. Pero es que os atacaron en julio. Porto dice que sí y repite lo dicho en la declaración policial. La mujer se sorprende. Lo que Charo había contado a sus amigos es que un hombre había entrado a casa de sus padres a robar, no que un desconocido quisiera matar a su hija en su propia cama. Cuando terminan de hablar, Charo retoma la conversación con el hombre alto de ojos claros. Van conversando los dos mientras caminan juntos hacia el jardín. Allí se suben a un coche, que arranca. Charo Porto acaba de ser detenida por la muerte de su hija de 12 años. La testigo de la escena se sorprendería, horas después, de la delicadeza del policía. Alfonso Basterra, cuya familia vasca sitúan sus amigos en Burgos, se comunica con una persona cercana el martes por la mañana. Yo creo que Charo es inocente, le dijo Basterra. Pero claro, siempre que se llevan a una niña secuestrada abusan de ella y nuestra niña estaba perfecta sin daño y preciosa. La separación de los dos fue decisión de ella. Él, dicen amigos comunes, quería la reconciliación. Y son varias personas las que coinciden en destacar su dependencia de ella, tanto emocional como económica. Era un miñaxoya, mi joya, una persona cándida, pausada, un témpano que no transmitía tristezas ni alegrías. Asumió la casa cuando llegó la niña y pasaba más tiempo con ella que Charo. La noche anterior al crimen estuvo corriendo por la Alameda junto a un amigo, relajado, de buen humor. Su gente en Santiago dice que la separación lo dejó arrasado, que no entendía nada, su desconcierto era absoluto. Charo Porto, cuando un amigo le preguntó por la separación, sorprendente para todo el mundo por lo felices que parecían juntos,
dijo que ella había sido una persona muy bien educada, que había aprendido a aparentar felicidad y a no alimentar rumores, pero que una cosa era lo que mostraba de su vida y otra lo que verdaderamente era. Hay poca gente que hable mal de Charo Porto y de Alfonso Basterra en Santiago. En la sala de juegos squash, donde la niña celebraba sus cumpleaños, la recuerdan atenta, educada y habladora. Entre los abogados, como una mujer emprendedora. Ha estado en las asociaciones de padres primero del colegio y luego del Instituto Rosalía de Castro, donde era una de las voces cantantes. Y en el Ateneo también volcó su pasión cultural, como en el consulado. Políticamente se significaba de izquierdas, republicana. En el instituto un par de profesores la recuerdan porque exigía mucho de la niña. A pesar de que Asunta iba un curso por delante, si había un bajón en alguna asignatura se presentaba al profesor para saber qué había pasado y de qué manera se podía corregir. La semana pasada, la niña se presentó con un justificante de su madre en el que se decía que el médico le había recetado un medicamento que le daba náuseas y que, en caso de que vomitase, no se preocupase. En julio se presentó en su escuela de música con vómitos y adormilada, según dijeron dos profesoras a la policía judicial y publicó El Correo Gallego. El Camino de Cacheiras, en la parroquia de Montouto del Ayuntamiento de Teo, a 5 kilómetros de Santiago, es una pista medio asfaltar rodeada de bosque. Se trata de una zona rural privilegiada, solitaria, con buenas casas repartidas aquí y allá. Un día, meses atrás, Charo Porto fue a la vivienda más cercana a la suya para dar las gracias porque en esas zonas siempre están pendientes unas casas de otras para que no se produzcan robos. La niña devoró queso y salchichón, le encantaba el salchichón, parecía que se iba a comer hasta el cordel, cuenta una mujer presente. No cuesta imaginarse allí con brumas y entre lluvia, bajo la noche, los parajes descritos por Fernández Flórez en el bosque animado. Hay robles, eucaliptos y pinos, y el suelo es una alfombra de hojas. Una cinta de la Guardia Civil abandonada sobre una madera recuerda que se trata del escenario de un crimen. Aquí fue depositada Asunta ya muerta. Había pegado un estirón el último año. En el piso de la calle Doutor Teixeiro, cuando un grupo reducido de amigos acompañaba el domingo a Charo Porto y Alfonso Basterra en el duelo, uno de los presentes recuerda que la madrina de Asunta, Tati, dijo que tenía que ir a Vilanova de Arousa, el piso que la familia tenía en la playa. Le preguntaron por qué y contestó que todos los veranos, desde bebé, medía a la niña en la pared y dejaba allí la marca en lápiz. Tengo que ir y borrarlo todo, dijo. La camiseta de la niña Asunta Basterra tenía restos de semen cuando fue hallada muerta, informan fuentes de la investigación. Las mismas fuentes señalan que no sería del padre, Alfonso Basterra, que actualmente está en prisión por presunto homicidio, al igual que la madre de la pequeña. Los investigadores están analizando los restos biológicos para determinar su origen. Tienen claro que no se corresponden con el ADN del padre y tampoco con las personas que encontraron el cadáver. Hay que recordar que la autopsia reveló que la menor de 12 años no había sufrido agresión sexual. No se descarta que se trate de una transferencia accidental de alguna persona que tocara el cuerpo y, por tanto, que no pertenezca a autores o autores materiales de la muerte. El juez envió a los padres a la cárcel como presuntos responsables de haber sedado y asfixiado a la niña que habían adoptado. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado horas después en un comunicado que se desconoce el origen de los restos de flujos y apuntaba que los resultados de los análisis previos no son concluyentes. Por otra parte, según informa el diario gallego, La Voz de Galicia, los investigadores han tomado muestras biológicas de una tercera persona para analizar su ADN tras hallar restos biológicos en la camiseta de la niña. Esta persona sería un empresario amigo de la madre, Rosario Porto, del que no ha trascendido su identidad. Según el diario gallego, la decisión de tomar estas muestras se debe a que el hombre se habría presentado voluntario para despejar cualquier duda sobre su posible implicación en el crimen de la niña que apareció muerta hace 2 semanas en una pista forestal de Cacheiras, en Teo. En el lugar donde se halló el cuerpo se realizó una detallada inspección ocular donde se hallaron trozos de cuerda, que más tarde se comprobó era similar a la encontrada en la casa de Teo de la familia, colillas, y restos biológicos de varón en la camiseta de la niña que no corresponden a Alfonso Basterra. El juez Taín ha solicitado muestras de ADN de varias personas, entre los que se encuentra este empresario, al que al parecer el magistrado ya ha tomado declaración. Se trata de un hombre de unos 50 años con el que la madre de Asunta contactó por su buen nivel de francés, indispensable para desarrollar sus negocios en Marruecos.
El magistrado decretó el pasado día 27 el ingreso en la cárcel coruñesa de Teixeiro de los progenitores de la niña, Rosario Porto y Alfonso Basterra, imputados por la presunta comisión de un delito de homicidio, con la posibilidad de elevar esta calificación a asesinato en función de los resultados de los análisis toxicológicos, que según fuentes próximas al caso habrían revelado dosis extremas de un ansiolítico. El juez justifica el encarcelamiento del padre al considerar que el periodista estaba con la menor en las horas en las que sufrió la ingesta forzada de fármacos, y también en 2 incidentes anteriores, de similares características. Vázquez Taín ve clara la participación de Porto en la muerte de la pequeña y cree también que estaba con ella cuando se produjo su fallecimiento, según recoge en el auto remitido a la defensa de los imputados. Para el juez, esta implicación queda clara por los elementos expuestos por el Ministerio Público, que da por reproducidos y que califica como brillantes argumentos para su solicitud de prisión. Además, argumenta que, a la hora que, presuntamente, se produjo el fallecimiento, y, atendiendo al contenido gástrico, según las pruebas forenses practicadas, todo apunta a que estaba con la imputada. Sin embargo, los abogados de la defensa entienden que el auto de prisión no está justificado y han aconsejado a sus clientes que no participen en ninguna otra diligencia hasta que se levante el secreto del sumario. De momento, los padres de la pequeña son las únicas personas sobre las que se ha emitido una resolución judicial y a las que se le atribuyen responsabilidades penales. Los análisis toxicológicos realizados a la niña Asunta Basterra Porto han revelado que estaba siendo sedada, con picos elevados el pasado mes de julio y en las horas previas a su muerte, que se produjo el pasado 21 de septiembre. El avance del examen que se ha efectuado del pelo de la menor revela qué drogas ha podido tomar la víctima y si el consumo era ocasional o de continuo, según han informado fuentes de la investigación, que han indicado que en los 3 meses anteriores al crimen la pequeña de 12 años consumía un ansiolítico, Lorazepam. Lorazepam es un tranquilizante de la familia de los benzodiazepínicos cuya marca comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica. Las concentraciones más elevadas que se han observado en el pelo de Asunta Basterra se sitúan al inicio del verano, cuando 2 profesoras de la víctima se percataron de sus estados de somnolencia, y en la jornada en la que murió, cuando se da el registro más llamativo, la dosis fue extrema y prácticamente letal. La pediatra de la niña ha declarado en la instrucción que Asunta Basterra no era alérgica, frente a lo manifestado por sus padres, que contaron en su día a los docentes que por su condición de alérgica debía tomar una fuerte medicación, que la dejaba aturdida. La imputación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de la niña hallada muerta en una pista forestal en la madrugada del pasado 22 de septiembre, se ha elevado de homicidio a asesinato casi un mes después de que se localizase su cuerpo sin vida, al apreciar que existió premeditación en el crimen. El magistrado instructor, José Antonio Vázquez Taín, ya había anunciado el día en el que les imputó que podría cambiar el cargo en cuanto tuviese las conclusiones de los mencionados exámenes, en función de si hubo o no premeditación. El fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, tras hacer un relato de los hechos, los ha calificado este viernes de asesinato, al entender que existen las agravantes de alevosía y parentesco. El juez ha citado esta mañana a los acusados para poner en marcha el trámite legal contemplado en todo proceso que se dirime por un jurado popular. Después de la comparecencia, tanto el magistrado como los imputados y sus respectivos abogados se han desplazado a la casa familiar de Teo, situada a escasos kilómetros del talud en el que 2 viandantes hallaron el cadáver de la niña, para efectuar un nuevo registro orientado a recoger algunos objetos. La casa ya ha sido inspeccionada en otras 2 ocasiones, la primera en las horas posteriores al crimen, y en su interior se halló una cuerda anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta. Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de Asunta y las del rollo localizado en ese registro son coincidentes. El segundo registro de la casa se hizo 3 días después y tras el mismo se ordenó detener a Alfonso Basterra, después de que Rosario Porto fuese arrestada antes, justo al finalizar la ceremonia de cremación de Asunta. Los imputados han vuelto este viernes a la casa de Teo con motivo de un nuevo registro, al que no podían negarse a asistir, como hicieron el pasado 4 de octubre, siguiendo el consejo de sus respectivos letrados, cuando fueron citados para una reconstrucción. Hoy los agentes se han llevado de la vivienda bolsas con objetos y al lugar han acudido un electricista y un cerrajero. Fuentes de la investigación han dicho a AF que existen varias pistas falsas
que alguien ha ido dejando para que la muerte de Asunta pareciese otra cosa. Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de la pequeña de 12 años, se encuentran en la prisión coruñesa de Teixeiro desde el pasado 27 de septiembre y esta mañana fueron conducidos a Santiago de Compostela para escuchar sus imputaciones. Rosario Porto, tú y tus jueguecitos. ¿Te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Alfonso Basterra, calla, que a lo mejor nos están escuchando. Esta conversación se produjo en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil de La Coruña el pasado 25 de septiembre, en la primera noche que estuvieron allí Alfonso y Rosario, tras ser detenidos y acusados de la muerte de su hija Asunta, la niña de 12 años que había aparecido asesinada 3 días antes. No es habitual, pero en esta ocasión el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, dio el visto bueno a que se grabaran todos los sonidos de aquella noche en las dependencias del Instituto Armado de la capital gallega. La Guardia Civil entendía que ese momento podía ser clave para apuntalar definitivamente sus sospechas. Las 3 frases no eran concluyentes per se, pero sirvieron para cerrar más el círculo de la implicación de ambos en la muerte de la pequeña. La noche fue larga y Alfonso y Rosario apenas intercambiaron frases. Pero dentro del silencio, del poco intercambio de frases que se produjo entre esta expareja, estaban separados, aunque llevaban una relación peculiar. Según explicaron al Mundo fuentes de la investigación, las resaltadas fueron consideradas por los investigadores policiales y judiciales como muy relevantes. A la espera de que se levante el secreto de sumario, desde la prisión coruñesa de Teixeiro, Alfonso Basterra reclama precisamente que se levante tal secreto para conocer qué pruebas existen contra él. En la segunda parte de una entrevista en El Correo Gallego ayer se declaró inocente. El padre de Asunta confía en la inocencia de su expareja y madre de la víctima, quien ha rechazado un encuentro en prisión entre ambos alegando que no quiere ver al que fuese su marido, ni en pintura. Basterra, periodista de profesión, lamenta que, para colmo, la reserva sobre las actuaciones puede prolongarse más de un mes e indica que, en el caso de Rosario Porto, los indicios comprometedores contra ella, quizás no lo sean tanto. Solo puedo decir, afirma, que confío en su inocencia, que deseo con todas mis fuerzas que pueda salir bien de este embrollo y que, pese a no ser religioso, pido a diario que sea así, cuenta el periodista que le visitó en el penal coruñés de Teixeiro. La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos imputados, encarcelados desde el 27 del mes pasado y que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las pruebas forenses, sangre, gástricas y de pelo, al revelar que Asunta era sedada con lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde al día 22, jornada en la que murió la pequeña. Basterra, según informa este diario, habría cursado una petición para ver a Porto en la cárcel, que ella habría negado con un contundente «no lo quiero ver ni en pintura», con la intención de tratar algunos aspectos con ella. A este periódico, en el que ha trabajado, Basterra le cuenta que un día pudo saludar a Porto, a distancia, y que una vez coincidieron y le pudo dar ánimos. También admite que compró él mismo, varias veces, este fármaco, cuyo principio activo es lorazepam. Ni lo negué ni lo niego. Lo hice con recetas de la Seguridad Social y en una farmacia que tengo cerca de casa. Volviendo a Asunta y a este tranquilizante, especifica, siempre partiendo de que lo que se cuenta es muy extraño, que si hubiese sido él y su deseo fuese no dejar rastro, habría ido a comprarlo a otra ciudad. De su relación con Asunta, dice que era fenomenal, que se veían mucho, siempre que quería, al no haber un régimen de visitas, y que la menor comía muchas veces en su casa. ¿Para quién voy a cocinar yo ahora? Me he quedado solo en el mundo, absolutamente solo, se lamenta Basterra. El asesinato de Asunta Basterra fue un plan concordado entre los padres de la pequeña. El sumario instruido por el juez José Antonio Vázquez desmenuza la presunta participación de los padres en el crimen. Ambos progenitores tienen un papel protagonista en el planeamiento y posterior ejecución de la víctima. El juez sostiene que Alfonso Basterra fue quien suministró la dosis tóxica de Orfidal el pasado 22 de septiembre. Según sostiene el instructor en el auto en el que ordena el levantamiento del secreto de las actuaciones, el padre, igual que había efectuado en ocasiones anteriores, suministró a la niña el medicamento para privarla de toda voluntad y defensa y presuntamente facilitar la acción de asfixia, en un plan concordado. En el auto se apunta que el progenitor aprovechó varias ocasiones que la menor pernoctó en su domicilio para drogarla con altas dosis de Orfidal.
Tras la ingesta de los medicamentos por parte de la pequeña Rosario Porto asfixió a su hija cuando se encontraba en pleno letargo por el efecto del lorazepam, un principio activo cuya marca comercial más conocida es Orfidal, informa EFE. Acto seguido la madre trasladó el cuerpo a la pista forestal de Teo donde fue encontrado el cadáver. La Guardia Civil de A Coruña ha logrado determinar, y así queda reflejado en el sumario, que Rosario Porto y Alfonso Basterra comieron juntos el sábado 21 de septiembre con Asunta. Después la niña y su madre se marcharon por separado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona han mostrado cómo Asunta es la que primero se va de aquella comida hacia su casa en un estado normal sin que hubiera indicios de que la niña fuera ya bajo los efectos de las drogas. La instrucción considera probado que en el domicilio del padre de Asunta es donde se produjo la ingesta de tranquilizante, una elevada dosis para provocar un pasmoso aturdimiento, y también que existe una autoría material y otra intelectual, perversa. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil tras la aparición del cuerpo de la niña en la pista forestal de Teo, el juez argumenta que Rosario Porto, en connivencia con Basterra, drogó a su hija, al menos, durante 3 meses, y que le causó la muerte, por asfixia mecánica. En el sumario se establece que tras la comida en el piso de Alfonso Basterra la niña y su madre salieron el piso de la calle Dr. Teixeiro y se marchan en el coche de Rosario. Las cámaras muestran cómo Asunta va sentada en el asiento del copiloto y es la madre quien conduce. A las 18:30 horas llegan a la casa de Teo donde presuntamente se produce el asesinato, aunque el sumario no refleja la hora exacta de la muerte que pudo producirse pasadas las 19 horas. 2 horas después vuelve a conectarse la alarma de la casa de Teo. Los investigadores creen que después, cuando ya anocheció, Rosario metió sola el cuerpo de su hija en el asiento trasero del coche para abandonarlo en la pista forestal de Cacheiras. El juez Vázquez Taín ha realizado en su auto una defensa de su propia decisión de mantener el secreto del sumario. Según argumenta el instructor, era necesario obtener una explicación fresca de los posibles terceros sospechosos. Así, el juez señala que las diligencias de investigación practicadas con relación a los posibles terceros permitieron obtener una versión fresca, natural, sin la contaminación previa de saber los investigados los indicios que constaban en la causa. De este modo, en el auto se sostiene que no se han visto afectados los datos objetivos relativos a los indicios que vinculaban a terceras personas, en relación a datos telefónicos de 2 investigados, la identidad del ADN de la camiseta de la niña ni otros que los 3 hombres investigados han tenido que explicar. El juez entiende que el secreto de las actuaciones ha cumplido plenamente su eficacia. Así, las declaraciones de los investigados y las comprobaciones efectuadas por la unidad investigadora permiten afirmar con solvencia que los 3 investigados son totalmente ajenos a los hechos, sostiene el auto. Las indagaciones sobre el asesinato de Asunta fueron declaradas secretas desde el primer momento, y cuando se cumplió el primer mes, el fiscal de la causa pidió que se prorrogase un mes el secreto, solicitud que aceptó el juez instructor pese a que las defensas se opusieron al mantenimiento. Entre los últimos análisis que estaban pendientes, se encontraban los telefónicos y los de biología pedidos en el marco de la instrucción. Los padres de Asunta permanecen en la cárcel coruñesa de Teixeiro en prisión provisional imputados por un delito de asesinato. La Fiscalía elevó de homicidio a asesinato la tipificación de los hechos al entender que existen las agravantes de alevosía y parentesco. La abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, los padres de la niña hallada muerta el 22 de septiembre en Teo, municipio próximo a Compostela, pactaron declararse inocentes mutuamente en cada comparecencia ante el juez. El contenido de una conversación grabada en la comandancia de la Guardia Civil en La Coruña el 27 de septiembre, antes de su primera declaración, revela que él, que llama a ella, mi vida, cariño y guapa, le pide a su otrora pareja que no caiga en contradicciones porque cualquier fisura juega en nuestra contra. El apercibimiento que le hace es el siguiente: yo sigo manteniendo que tú eres inocente y tú tienes que seguir manteniendo que yo soy inocente. Yo estoy convencido al 100% de que eres inocente y tú tienes que estar convencida de que soy inocente al 100%. ¿Me sigues? En el acceso a los calabozos del cuartel de Lances finaliza esta conversación, pero antes Basterra aconseja a Porto que sea coherente, a lo que la mujer responde, perdón, y él, que no abandona el tono imperativo en ningún momento, replica, no dejes ni la más mínima duda, no le des ninguna duda en tus declaraciones, porque eso juega tanto en tu contra como en la mía. Para la despedida, Basterra se reserva un, te quiero mi vida, adiós. Tranquila, sé firme,
sé coherente cariño, mientras que Porto cierra el diálogo con un sucinto, gracias. Asunta Basterra Porto, una menor de 12 años a la que adoptaron cuando todavía no había cumplido uno, fue localizada por dos viandantes en una pista forestal en la madrugada del 22 de septiembre después de haber sido sedada y asfixiada. El informe final de la autopsia de la menor al que ya han tenido acceso defensa y la acusación particular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, confirma que no sufrió agresión sexual, extremo que ya se había descartado en el estudio preliminar y que murió de asfixia por sofocación, con un objeto blando, una almohada. Los investigadores desde el primer momento sospecharon de sus progenitores, encarcelados desde el 27 de ese mes en el penal coruñés de Teixeiro en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza y acusados de la presunta comisión de un delito de asesinato. A 2 metros escasos de la puerta de entrada, apoyado contra la pared dentro en su funda y a la vista de todos, el portátil de Alfonso Basterra, el padre de Asunta, la niña de 12 años asesinada en las inmediaciones de Santiago hace 3 meses, apareció ayer por la mañana en el piso que éste ocupaba desde que se separó de su esposa, Rosario Porto. Los agentes habían peinado la casa en 2 ocasiones, en un primer registro policial y en otro posterior dirigido por el juez, y a pesar de la búsqueda exhaustiva ni el ordenador ni el segundo teléfono móvil que se sabía que poseía Basterra habían sido hallados. Los investigadores creen que alguien los devolvió al domicilio hace unos días, aprovechando que la vivienda ya no estaba precintada. El teléfono que el día en que murió Asunta, durante las horas clave para explicar los hechos, permaneció apagado, se encontraba también ayer donde ya había sido buscado sin éxito anteriormente, en el primer cajón de la mesilla de noche del periodista. Según fuentes de la investigación, el piso de Basterra Camporro, de unos 60 metros cuadrados y escasamente amueblado, había sido revisado, a conciencia, tan a fondo, que tras el segundo registro se consideró innecesario mantener la orden de precinto. En esa casa hay 2 cajones y 2 armarios, especifican personas relacionadas con el caso. Era, por tanto, imposible que se les pasase por alto la presencia de los 2 elementos, junto con las cajas de orfidal, suministrado masivamente a la cría, que se perseguían con más interés en la casa. Será ya después de Reyes cuando los especialistas de la policía judicial vuelquen el contenido de la memoria telefónica y del disco duro de la computadora. Aunque se hayan borrado archivos, según los expertos existe la manera de llegar a ellos. Los agentes sospechan que Alfonso Basterra pretendía ocultar algo relacionado con el más allá de la muerte de la niña, y desde hace aproximadamente un mes se ha convertido en el personaje central de sus indagaciones. Las alarmas con respecto al padre de la víctima saltaron para la policía judicial durante el tiempo que permaneció detenido en el cuartel de Lances, en A Coruña. Allí se grabó por orden judicial una conversación entre Porto y Basterra de más de 10 horas, con interrupciones, que fue clave para la investigación. De este diálogo, mantenido entre los imputados pese a que sospechaban que podían estar siendo grabados, solo ha trascendido un pequeño fragmento, pero hay mucho más material. Son ese día y esa noche, previos a la mañana en que los padres fueron puestos a disposición judicial, cuando Basterra se revela como miembro dominante de la pareja, responsable de controlar la débil situación psicológica y anímica de su exmujer, con la que seguía compartiendo buena parte de la vida. En aquella conversación, ella le pregunta, ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Y le reprocha su mente calenturienta. Por su parte, el periodista bilbaíno afincado en Compostela daba, supuestamente, muestras de querer esconder alguna faceta de su forma de vivir que ahora rastrea la Guardia Civil. El tercer registro del piso de República Argentina, situado a escasos metros del que ocupaban en la calle Doutor Teixeiro Asunta y Rosario Porto, no era algo que estuviese planificado por el juez, José Antonio Vázquez Taín. El magistrado tomó la decisión de ordenar esta nueva visita después de que la abogada del imputado por asesinato, Belén Ospido, diese aviso al juzgado de que el piso alquilado generaba gastos e iba a ser devuelto a sus propietarios. Según describen testigos del registro, durante el tiempo que estuvieron los agentes con el padre en el piso, Basterra mantuvo una actitud chulesca y desafiante, y llegó a echar en cara a los guardias civiles que llevan la investigación que no hubiesen encontrado lo que buscaban si estaba tan a la vista. No es la primera vez que Basterra, quien, a diferencia de Porto, se ha negado a prestar declaración ante el juez, muestra una cara hasta ahora desconocida por muchos de sus allegados. También se encaró al fiscal, Jorge Fernández de Aránguiz, al que llegó a llamar sinvergüenza y necio, por acusarlo de la muerte de su hija adoptiva. Aunque el abogado de Rosario Porto,
encarcelada en Teixeiro como su expareja, ejerce la defensa desde hace tiempo basándose en la existencia de un hipotético implicado que no está preso. Realmente el tercer hombre no irrumpió claramente en escena hasta ayer. El letrado, José Luis Gutiérrez Aranguren, trata de centrar el foco en el propietario del ADN cuyo semen contaminó por error, supuestamente en el laboratorio de Madrid, la camiseta de la niña. Pero si los registros del piso de Basterra fueron tan minuciosos como se asegura, ha tenido que haber un colaborador necesario que, de acuerdo con el padre, entró en la vivienda y volvió a colocar en su sitio los objetos. Ricardo Pérez Lama, abogado de la acusación popular, la asociación Clara Campoamor, insiste en que la que lleva a cabo el juez Taín está siendo una instrucción de guante blanco, objetiva, sobre un trabajo muy serio de la Guardia Civil. La permanencia de los padres de la niña en la cárcel se sustenta sobre indicios sólidos, defiende. En su opinión, la aparición ahora, por arte de Birli Birloque, del ordenador es un insulto a la inteligencia. Los peritos propuestos por la acusación particular en el caso que se instruye por la muerte de la niña Asunta Basterra han certificado este lunes, sin ningún género de dudas, que la mancha de semen que apareció en la camiseta de la niña se produjo por una contaminación en los laboratorios de la Guardia Civil, un informe del que la defensa de Rosario Porto duda de su imparcialidad. Los profesores Andrés Martínez y Elisa Beceiro, catedráticos de la Universidad de La Coruña y especialistas en química analítica y genética, han declarado este lunes ante el juez que instruye la causa, José Antonio Vázquez Taín, para explicar los pormenores del informe pericial aportado a la causa por la acusación popular sobre los restos de semen localizados en la camiseta de la menor. Según ha explicado a las puertas de los juzgados uno de los letrados de la acusación popular, Ricardo Pérez Lama, los peritos han sido ante el juez, total y absolutamente contundentes, y han asegurado que los informes técnicos de la Guardia Civil no han seguido los protocolos de calidad que el instituto tiene previstos. Son científicos, y como científicos han dicho que ha habido una contaminación sin género de dudas, ha destacado Pérez Lama, al tiempo que ha indicado que, a juicio de los peritos, el origen de la contaminación estuvo en una tijera empleada para cortar pedazos de la camiseta de Asunta y que había sido empleada anteriormente para cortar un preservativo con una muestra de semen de un hombre implicado en otro caso. A su entender, lo que ha podido ocurrir es una contaminación puntual producida por las tijeras, aunque no descartan tampoco las micropipetas, ha señalado el letrado. Por su parte, el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha cuestionado la imparcialidad del informe y ha señalado que los peritos no tienen ninguna experiencia, dado que lo que saben es de teoría, de ser profesores. Cuando uno hace una peritación en un juzgado, sobre todo cuando es un caso tan importante, debe tener experiencia y no hacerlo con tanta alegría como se hace este informe, ha apuntado Aranguren, que ha vuelto a afear la extensión del documento. No había mucho que leer, ha señalado. La madre de Asunta Basterra, Rosario Porto, acudió a la declaración, un tanto decepcionada, ha destacado Aranguren, que ha criticado la actitud de los peritos a la hora de contestar a sus preguntas, francamente hostil, y ha aludido a algún conflicto con el juez instructor durante la vista. Sobre próximas diligencias, el letrado de Porto ha destacado que ya está acordada por el juez la investigación de las llamadas entrantes y salientes de la casa de Porto en Montouto y ha reclamado celeridad. Paralelamente, ha señalado que, a causa de un problema técnico, la declaración como testigo que realizó la pasada semana el camarero del local en el que cenó la noche de los hechos el tercer imputado, ahora desimputado, no está grabada ni consta en acta, por lo que no valió para nada. La defensa de Rosario Porto solicitará que se reproduzca, para que quede constancia de lo declarado por el camarero. El contenido del ordenador y del teléfono móvil del padre de Asunta, la niña de Santiago asesinada el 21 de septiembre del 2013, ha sido hasta ahora un misterio. Alfonso Basterra no solo borró todos los archivos de sus dos dispositivos, sino que también ocultó durante semanas su portátil a los investigadores para hacerlo aparecer de nuevo en su piso convenientemente formateado. Los expertos, sin embargo, han sido capaces de recuperar buena parte del material eliminado y el resultado es tan sorprendente como inquietante. Entre los archivos hay fotos en las que aparece Asunta vestida con un corsé y unas medias, con una indumentaria similar a la que se usa en ballet, y en una actitud que los investigadores consideran impropia para haber sido su padre quien las tomó. En otras imágenes está recostada en un sofá. En alguna imagen con los pies apoyados en un cojín y en otras incluso con las piernas abiertas.
y hay otras en las que la pequeña fue fotografiada mientras dormía. En total, son unas 15 imágenes que no han pasado desapercibidas ni para el fiscal del caso, Jorge Fernández de Aránguiz, ni para la acusación popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor. Está por ver si las fotos sirven de base para abrir otra línea acusatoria, de la que también formarían parte otros dos indicios. Uno es el ADN de Alfonso Basterra hallado en las bragas de su hija. El otro, los numerosos episodios de sedación acreditados por los análisis del pelo de la pequeña y que, por testimonios de las profesoras de música de Asunta, ocurrían después de que la menor hubiese dormido en casa de su padre. ¿Para qué se daba presuntamente Alfonso Basterra a su hija Asunta? Esa es una de las preguntas que están sobre la mesa de los investigadores, que se han planteado desde intentos fallidos de asesinato a pruebas de la dosis del medicamento con el que la durmieron el día de su muerte, Orfidal. También han barajado que la niña fuese objeto de tocamientos, una sospecha que va en la línea del material ahora revelado, pero que la investigación no considera concluyente. Además de las extrañas fotos de Asunta, en el ordenador de Basterra había gran contenido pornográfico. Parte tiene como protagonistas a mujeres asiáticas que parecen menores, aunque no es posible concretar su edad en las imágenes. El informe de la Guardia Civil revela que el padre de Asunta parece tener cierta cadencia por este tipo de mujeres de raza asiática, la misma que la de su hija adoptiva. El informe, que ya se ha incorporado al sumario del caso, también incorpora 2 poemas escritos por Asunta sobre su madre, Rosario Porto. Ella y su exmarido, Alfonso Basterra, llevan 9 meses en prisión preventiva imputados por el asesinato. Un juicio con jurado popular no es como muestran las películas de Hollywood. En España, los miembros del tribunal, que está presidido por un magistrado profesional, no solo deben decidir si el acusado es o no culpable. Su tarea es mucho más compleja. Les presentarán un cuestionario con los hechos clave del caso y ellos deberán decidir, motivando su respuesta, si tras lo oído y visto en la sala consideran que han quedado probados o no. Son los llamados hechos justiciables. En este caso se han establecido 5 principales, que determinarán si los acusados son declarados culpables, y 2 más relativos al grado de ejecución del delito. La sedación. Al jurado le preguntarán en primer lugar si consideran probado que el 21 de septiembre del 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra comieron juntos en el domicilio del padre y si, como resultado de un plan ideado conjuntamente con la intención de asfixiarla cuando le hiciese efecto, le suministraron a la pequeña una cantidad tóxica de un medicamento sedante cuyo compuesto es el lorazepam. En este punto el fiscal y la acusación popular tendrán en la autopsia su principal arma a favor. Los forenses determinaron que la ingesta del Orfidal se produjo durante la comida, entre las 3 y las 5 horas, porque estaba mezclado en el estómago con los alimentos ingeridos. La niña estaba por tanto junto a sus padres. Además, el análisis de la ropa de la madre detectó polvos de Orfidal en la parte inferior del vestido negro que portaba, lo que apoyaría la idea de que machacaron las pastillas para suministrárselas a la pequeña. La casa de Teo. El Tribunal Popular deberá también determinar si estima probado que Rosario Porto, tras aquella comida en casa de su exmarido, llevó después de las 18 horas a Asunta a la casa familiar de Montouto, Teo, utilizando para ello su coche. Este aspecto está ya probado y admitido por la acusada. Inicialmente no dio esta versión, pero tuvo que desdecirse y admitirlo al saber que la habían grabado varias cámaras de seguridad. La Guardia Civil presentará una secuencia de imágenes en la que se ve como a las 6 y 12 horas entra en su garaje, del que sale 3 minutos después conduciendo su coche por un recorrido que la lleva hasta su piso, donde admitió que recogió a la niña. La última de estas imágenes se toma a las 6 y 24 horas en una gasolinera en la salida de la ciudad hacia Teo. La acusada reconoció que fue a la casa de Montouto con Asunta, a donde llegó a las 18:31 horas, aunque aseguró que la pequeña no llegó a entrar en la vivienda. Asfixiada. Esta es una de las cuestiones básicas. El jurado deberá decidir si es cierto que en un momento comprendido entre que la menor es llevada a la casa de Teo y las 8 horas, Rosario Porto y Alfonso Basterra asfixiaron a su hija por medio de la compresión que le aplicaron sobre la boca y la nariz. Nuevamente, la autopsia, prueba casi imposible de refutar, deja claro que Asunta murió asesinada mediante asfixia por sofocación. Las defensas de sus padres tratarán de convencer al tribunal de que no fueron ellos quienes lo hicieron. Fiscal y acusación popular presentarán un pañuelo de papel como la probable arma del crimen. Es blando y deformable, como dicen los forenses que fue el objeto con el que asfixiaron a la niña,
y contenía ADN de la víctima y de la madre. Fue hallado en una papelera de mimbre junto a un trozo de cuerda naranja idéntica a la que había junto al cadáver. En el primer registro policial del inmueble, Porto intentó coger esta papelera, pero un guardia civil se lo impidió. Atada de pies y manos. También deberán pronunciarse en el juicio sobre si creen demostrado que, en un momento próximo a la muerte, los acusados ataron a Asunta por los brazos y por los tobillos por medio de unas cuerdas plásticas de color naranja. La autopsia lo deja claro, por las marcas y laceraciones que le dejaron las ataduras. Además, junto al cadáver aparecieron varios trozos de cuerda naranja. La pista forestal. La última cuestión principal sobre la que se tendrá que pronunciar el jurado es si estiman probado que Porto y Basterra llevaron el cuerpo de su hija a una pista forestal del lugar de Feros. El lugar dista menos de 5 kilómetros de la casa en la que presuntamente se ejecutó el crimen. Las acusaciones harán hincapié en que en el suelo del asiento trasero del coche se encontraron fluidos de Asunta y en que curiosamente al vehículo le faltaban las alfombrillas. Además, los trozos de cuerda naranja hallados junto al cuerpo son idénticos a la bobina que fue localizada en la casa de Teo, lo que une ambos escenarios. Las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra seguirán previsiblemente distintos caminos en el juicio que comienza este martes. La de la madre de Asunta, que ejerce José Luis Gutiérrez Aranguren, pondrá en duda los resultados de la autopsia para sugerir que la niña podía estar aún viva mientras sus padres, a las 10:30, estaban ya en la comisaría de Santiago denunciando su desaparición. Después de ese momento estuvieron localizados en todo momento por la policía, por lo que no pudieron perpetrar el crimen. La madre aceptará que llevó a Asunta a la casa de Teo, pero defenderá que volvió casi inmediatamente a Santiago con ella y que la dejó allí. Para explicar sus movimientos posteriores afirmará que hizo varios viajes al Decatlón del polígono del Tambre, pero que no llegó a entrar porque se olvidó el bolso. La abogada de Alfonso Basterra, Belén Ospido, seguirá una línea de defensa diferente. Básicamente, afirmará que no sabe nada de los hechos más allá de lo que le contó su exmujer. Insistirá en que él pasó toda la tarde en su piso y presentará como prueba el que ninguna cámara de seguridad le grabó en la calle. Sin embargo, fiscal y acusación popular presentarán el testimonio de una testigo, una adolescente que conocía a Asunta porque iba a clases de francés con ella, que declarará que aquella tarde vio en la calle a la pequeña junto a su padre. Fue justo a la hora en la que Asunta subió al vehículo de su madre para ir a la casa de Teo. No tendrá más remedio que admitir que fue él quien compró una gran cantidad de orfidal antes del asesinato, pero dirá que lo adquiría por encargo de Rosario Porto, que lo tenía recetado. Mataron a Asunta porque les molestaba. ¿Por qué fue asesinada Asunta? Es el gran interrogante. Ni Rosario Porto, abogada, 46 años, fue cónsul honorífico de la República Francesa durante una década, ni su marido Alfonso Basterra, periodista, 51, pasó por la redacción del Correo Gallego, para luego ser freelance, trabajaban en el momento de los hechos. Esto, unido a la posibilidad, apuntada por el entorno familiar, de que los padres de Rosario hubieran legado todo a su nieta Asunta, hizo que las primeras indagaciones se decantaran por el móvil económico. Los abuelos, el abogado Francisco Porto y la profesora universitaria Socorro Ortega, murieron repentinamente y fueron incinerados en diciembre de 2011 y julio de 2012. Más tarde se descartó que Asunta fuera la heredera del patrimonio, que recayó sobre Rosario, hija única. 5 pisos en Santiago, la casa de Teo donde la niña habría sido asesinada y que fue puesta en venta por 1 millón de euros, y una casa en Vilanova de Arousa. Del ordenador de Alfonso Basterra se rescataron fotos en las que Asunta viste corpiño y medias de rejilla y posa insinuante, que llamaron la atención por inapropiadas. El sumario del caso incluye imágenes más macabras en las que la niña está enrollada en una sábana, como amortajada. Rosario Porto les ha restado importancia diciendo que las primeras imágenes se tomaron tras una actuación de ballet y que en las segundas la niña jugaba a ser zombie. Lo que no han justificado Porto ni su esposo es porque se halló ADN de Basterra, procedente de un fluido que no es semen, en la ropa interior de la menor. Alfonso no ha explicado todavía cómo, si en su vivienda Asunta no tenía más que un cepillo de dientes y unas zapatillas, se encontraban sobre la mesilla, y no colgados del armario, los trajes de ballet de la pequeña, porque su ADN estaba en la braga de la menor, escribía el juez Tain en el auto que decretaba la apertura de juicio. El PC del padre contenía también material erótico de asiáticas. Asunta estaba tirada, sin que nadie le hiciese caso. Es decir, era un estorbo. Es la tesis del juez instructor,
que califica la situación de la menor de abandono palmario. La niña pasaba días, e incluso noches, sola, se lee en el auto mencionado. Era tal el desapego de los padres hacia ella que sus últimas vacaciones del 28 de julio al 9 de septiembre de 2013 las pasó con su cuidadora. Como indicó la madrina, no dispusieron de tiempo, por su trabajo, para pasar el santo de la niña, 15 de agosto, con ella. Ninguno de los dos dispuso de unos días, pese a no trabajar, para estar con la víctima. Elocuente, dice el juez. Este desinterés contrasta con el amor que le prodigaban en 2001 en un programa que la televisión local les dedicó por ser Asunta la primera niña china adoptada en Galicia. Sorprende también que en el divorcio 7 meses antes del asesinato, pleitearan por su custodia, que recayó en manos de Rosario. ¿Un intento de asesinato anterior? Muy esclarecedor es el análisis del cabello de Asunta, que ha determinado que tomó altas dosis de lorazepam, un sedante muy potente, en los 3 meses anteriores a su muerte. Fue entonces cuando Alfonso y Rosario comenzaron presuntamente a planear la muerte de su hija, a la que también habrían drogado el día de los hechos. En su sangre había 0,68 miligramos de lorazepam por mililitro, letal para su edad y peso. Los indicios apuntan a que a Asunta se le administraba la droga cuando estaba en casa del padre. Basterra adquirió por esas fechas 75 pastillas de este compuesto en 2 tandas. La primera, el 5 de julio, justo la mañana siguiente a un primer intento de asesinato de la pequeña. Un hombre de negro, contó Asunta a una amiga de la familia, entró en casa y la atacó. Esta testigo pidió a Rosario Porto que comunicara la agresión a la policía o lo haría ella. Rosario fue a comisaría pero no denunció. ¿El estado mental de Rosario? Mi hija me chupa la vida, me molesta, ya no tengo ganas de encargarme de mi hija. Estas palabras pone en boca de Rosario el psiquiatra que la atendió durante su ingreso en una clínica en 2009. Volvió a estar ingresada una semana en junio de 2013, 2 meses antes del asesinato, por estado de ansiedad y depresión severo. El juez Tain la describe apática, incapaz de hacer frente a las tareas más simples, pese a que ambos imputados carecían de trabajo, lo que implica gran cantidad de tiempo libre para la imputada Rosario Porto, y pese a contar con asistenta en el hogar. Cualquier gestión doméstica suponía una carga de estrés insoportable.